Lo último que estuvimos hablando fue de la prueba por contradicción. Hicimos un ejemplo de la prueba por contradicción para que ustedes pudieran observar cómo era la forma en que se trabajaba. Eh, yo creo que solamente hicimos una, si no estoy mal. Sí, solamente una. Entonces vamos a continuar con este tipo de demostraciones. Y vamos a utilizar siempre la misma, eh, el mismo patrón de ir señalando las indicaciones donde tenemos las partes axiomáticas y a través de eso, pues, continuar con lo que hemos tenido. Vamos a seguir con estos mismos ejemplos del axioma 1, donde decimos que 5 pertenece a A, y el axioma 2, que vamos a señalar que eh, si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y va a pertenecer a A. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos van a poner en este caso. Nos van a señalar si 3X menos 6 no pertenece a A, entonces X pertenece a A o menos 11 no pertenece a A. Entonces, vamos a comenzar a señalar la hipótesis. ¿Cuál sería nuestra hipótesis? 3x menos 6 no pertenece a A. 3X menos 6 no pertenece a A. Bueno, ¿y qué es lo que queremos mostrar? ¿Qué queremos demostrar? A ver, Que X no pertenece a A o 11 no pertenece a A. exactamente. O menos 11 no pertenece a A. Entonces, lo que nosotros vamos a suponer por contradicción, que es la negación de esto que tenemos acá. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, va a ser la negación prácticamente de lo que tenemos acá. ¿Y eh, qué regla lógica podemos observar para trabajar con esta suposición? A ver, podemos utilizar de Morgan. ¿Y qué nos dice de Morgan? La negación de este, o sea, va a ser que X pertenece a A y se invierte esto, menos 11 pertenece a A. Entonces, estamos haciendo la negación de esto. Entonces, vamos a comenzar con los pasos. El primer paso es comenzar con la suposición, que X pertenece a A y que menos 11 pertenece a A. Yo puse no pertenece, pero es pertenece, porque estamos haciendo la negación de esto, ¿verdad? ¿Qué más podemos colocar acá? Esto sería, ¿qué podríamos colocar acá? Por suposición. Bueno, ¿qué más podemos colocar aquí? Podemos utilizar axiomas que nos puedan ir sirviendo, que eso es lo que nosotros vamos a ir observando en esta situación. ¿Qué podemos mirar en el caso del axioma 2? Miremos qué dice el axioma 2. Dice, si X pertenece a A y Y pertenece a A, entonces X más Y va a pertenecer a A. Entonces, ¿qué podríamos colocar acá? A ver, me gustaría escucharlos. A ver. Sería, por ejemplo, basándonos en lo de arriba, dijo, ¿verdad, Alex? Ujú, ujú.
Vamos a ver, sería, por ejemplo, si... Solo recordemos el axioma 2, vuelvo a repetir, que dice, como aquí hay que tener en consideración estos aspectos, ¿verdad? Ujú. Tendríamos que decir que 5, el axioma 1 que es 5 pertenece a A, y el axioma 2 que X pertenece a A y pertenece a A, y entonces X más Y pertenece a A. ¿Sería negándolo todo? Fue lo que Eh, hicimos, ¿no? no, ya negamos por contradicción, llegamos a esta parte. Ujú. Entonces, Disculpe, podría ser X más menos 11 pertenece a A. X más menos 11 pertenece a A. Sí podría hacerlo. X más menos, o sea, sumar los dos valores, dice usted. ¿Sí? Sí, sí se podría. Pero miren, pues, algo que vamos a hacer para que nos ayude, porque la idea es ir buscando la contradicción de esta situación, es que también puedo ir aumentando el valor de X acá. Si X pertenece a A, entonces 2X también va a pertenecer a A. Que eso podemos ir haciéndolo por los axiomas que vamos teniendo acá. Siempre por el axioma 2 podemos ir teniendo la suma de términos que nos pueden ir ayudando aquí. Por ejemplo, en el caso de acá, podría decir que 3X pertenece a A y que menos 11 pertenece a A. O sea, porque X pertenece a A, entonces al multiplicar el 2 por el X también va a pertenecer a A, y al multiplicar el 3 también va a pertenecer a A. Ahora, miremos, pues, si nosotros utilizamos la función del axioma 1 con el paso 3, podemos observar algo. Paso 3 con axioma 2, lo vamos a poner. Una de la suma que había dicho alguno de ustedes, podríamos colocar que 3X menos 11 pertenece a, o sea, sumando estos valores, y que 5, por el axioma 1, porque eso nos dice aquí, y que 5 va a pertenecer a A. Entonces, por el axioma 2, yo puedo sumar estos valores que tengo acá, porque aquí nos quedaría 3X menos 11 más el otro valor que es el 5, ¿verdad? Entonces, si yo sumo estos valores, lo que me va a quedar es 3X menos 6. Y vamos a decir que esto pertenece a A. Entonces, ¿qué encontramos con esto que tenemos acá? Con esto que estoy señalando. ¿Qué encontramos? La contradicción de la hipótesis. La contradicción de la hipótesis. Esto contradice la hipótesis. Entonces, como se contradice la hipótesis, llegamos a la conclusión. Por lo tanto, X pertenece a A, no pertenece a A, o menos 11 no pertenece a A. O sea que en este caso, con la parte de contradecir, al momento en que yo estoy contradiciendo, estoy señalando la parte falsa, que es lo que había puesto por suposición. O sea, si esto es falso, entonces el consecuente es verdadero, que es lo que tenemos acá. Entonces, así es como a nosotros hacemos las demostraciones por contradicción. Entonces, podemos ir observando ya otra forma de ir haciendo otro tipo de trabajo con demostraciones. Entonces, ya trabajamos la prueba directa, ya trabajamos la prueba, viendo las pruebas por medio de tablas de verdad. También vimos la prueba indirecta. Ahora lo que vamos a trabajar sería la prueba por reducción al absurdo. Entonces vamos a señalar la prueba por reducción al absurdo. Bueno, esto a lo que venimos trabajando acá, aquí sí se va a utilizar la hipótesis y la negación
de la conclusión para obtener un absurdo. O sea, en este caso lo que vamos a señalar es que una proposición que es falso, eso es lo que vamos a tratar de señalar. Y aquí se hace por el siguiente algoritmo, la siguiente forma de tener, de que nosotros vamos a tener una hipótesis que ustedes ya saben que se llama H, y esta se asume que es verdadera, y hay que mostrar, en el caso de aquí, es el C. O sea, llegamos a esta situación siempre de la parte inferencial. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es suponer, por contradicción, la negación de la conclusión. Y vamos a asumir que es verdadera. Después de hacer la suposición, entonces nosotros vamos a hacer una adjunción. Vamos a señalar que la negación de C y la hipótesis es verdadera. Y esa la vamos a llamar como adjunción de la hipótesis. Bueno, entonces esto va a ir señalándose como verdadera. Entonces aquí vamos a ir utilizando axiomas y todo lo que nos den para ir señalando esta situación. Entonces vamos a ir señalando los axiomas, las definiciones, los teoremas que se nos estén dando para ir utilizando esto. Entonces iríamos comenzando con esto, que es verdadero. Después hacemos la interacción 1, la interacción 2, hasta llegar a la interacción N. Y aquí vamos a llegar a una contradicción. O sea que aquí tendríamos ya nuevamente una contradicción, y esta contradicción pues nos llevaría a un absurdo. Por lo tanto, si llegamos a un absurdo, ya queda demostrada la parte que nosotros tendríamos. Entonces, vamos a ir observando ahora cómo se trabaja la contradicción. Recuérdense que a diferencia, el absurdo a diferencia de la contradicción, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros trabajamos solamente negándose, pero no utilizamos la hipótesis en ningún constructo, en ninguna parte de la demostración. En el caso de reducción al absurdo, sí utilizamos la hipótesis, que eso es algo que me interesa que ustedes vayan observando en este caso. Entonces vamos a comenzar colocando el axioma 1. Vamos a señalar que 3 pertenece a B. El axioma número 2, que vamos a decir que X pertenece a B y que Y pertenece a B. Por lo tanto, X por Y va a pertenecer a B. Y el axioma 3 es que 6 no pertenece a B. Entonces ahí ya tenemos todas estos axiomas para hacer una demostración. Entonces ahorita vamos a hacerlo por reducción al absurdo. Muy bien. Vamos a ver los valores, vamos a suponer algunas situaciones. Le vamos a colocar aquí el teorema número 1 y vamos a decir, si 2/5 pertenecen a B, entonces 4/5 no van a pertenecer a B. ¿Cuál sería mi hipótesis? A ver, en este caso, ¿cuál sería mi hipótesis? 2/5 pertenece a B. Solo voy a cambiar un valor que le había colocado al revés, es 5/2. 5/2 pertenece a B. Ahora, ¿qué hay que mostrar? ¿Qué hay que hacer la demostración? Que 4/5 no pertenece a B. Que 4/5 no pertenece a B. Bueno, entonces, ¿con qué iniciamos? Recuérdense que hay que hacer suponer por contradicción.
¿Y qué hacemos? ¿Qué negamos en este caso? Vamos a negar el consecuente. O sea que aquí vamos a decir que 4/5 sí va a pertenecer a B. Entonces, con eso vamos a iniciar. Vamos a señalar que 4/5 pertenece a B. Y esto sería por su posición de contradicción. Ahora, la número 2. Aquí vamos a tener la adjunción de la hipótesis. Recuérdense que eso lo habíamos señalado aquí, miren. La adjunción de la hipótesis. Entonces, eso se hace por los axiomas que nosotros tenemos en este caso. Entonces, yo puedo utilizar, decir 4/5 pertenece a B y vamos a utilizar, en este caso, pues, lo que habíamos señalado acá. La negación del consecuente y la hipótesis. ¿Y cuál es la hipótesis? Que 5/2 pertenece a B. Bueno, y teniendo esta situación, con el axioma 2, nosotros podemos trabajar algo. Dice que si tengo que X pertenece a B y Y pertenece a B, entonces, ¿qué dice acá? X por Y pertenece a B. Por lo tanto, aquí 4/5 por 5/2, ¿cuánto me da esto? 2, ¿verdad? 2 pertenece a B. ¿Estamos claros con esto? Por favor, si no pregunten. Sí, hasta ahí, Kika. ¿Estamos bien? Perfecto. Bueno, entonces, miremos acá. En la número 4. Ya tenemos aquí que 2 pertenece a B. Podemos hacer una adjunción del axioma 1. Y nosotros decimos con el paso 3. Con el paso 3. Nosotros decimos que 2 pertenece a B, pero que también, por el axioma 1, que 3 pertenece a B. Y utilizando nuevamente la parte de el axioma 2, yo puedo decir que 2 por 3, que es equivalente a 6, pertenece a B. Entonces, acá si ustedes se dan cuenta, este resultado que tengo aquí, ¿qué está contradiciendo? A ver, ¿qué está contradiciendo esto? ¿El axioma 3? Exactamente. Entonces, aquí hay una contradicción con el axioma 3. Está contradiciendo el axioma 3. Entonces, ahí hay un absurdo porque estamos contradiciendo algo que ya es evidente. Recuerden que un axioma es una verdad que no necesita ser demostrada. Entonces, en este caso, llegar a este tipo de conclusión se le llama, es un absurdo. Esto es un absurdo. Por lo tanto, vamos a, es falso. La parte que nosotros teníamos de la contradicción es falso esto. Por lo tanto, 4/5 no pertenece a B. ¿Dudas? Hasta el momento no. No. Bueno, miren pues. Vamos a hacer una por absurdo, que me interesaría mucho que ustedes intentaran hacer esta por absurdo. Vamos a colocar, siempre vamos a colocar el teorema número 2, que es el que ustedes van a demostrar. Y vamos a decir, si 1 partido X pertenece a B, entonces la raíz de 2 multiplicada por X no pertenece a B. Entonces, quiero que hagamos la demostración. Por favor, si me voy a colocar aquí los axiomas para que lo tengan a la vista. Oye, vamos a colocar estas partes porque para la construcción es importante que ustedes la puedan visualizar. Lo voy a poner con otro color para que ustedes sepan que lo que ustedes tienen que demostrar es esto. Vamos a dejar unos minutitos, entonces, por favor, cuando... Bueno, entonces vamos a trabajar ahorita esto para corroborar hasta dónde llegaron. Primero, pues, vamos a colocar la siguiente situación.
Recuérdense cuál es el procedimiento. ¿Cuál sería mi hipótesis? Comenzamos con la hipótesis. ¿Cuál es mi hipótesis? 1 sobre X X pertenece a B, pertenece a pertenece a B. B. Muy bien. Una que hay que mostrar. Raíz de 2 por La X raíz no de 2. pertenece. No pertenece a B, perdón. Yo ya me había acostumbrado con las A. Pues no pertenece a B. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Suponemos por contradicción el consecuente. Exacto. Vamos a suponer por contradicción. ¿Qué vamos a suponer por contradicción? Que el consecuente, que va a haber una negación en esto. O sea, que vamos a decir que la raíz de 2 por X va a pertenecer a B. ¿Ya? Entonces comenzamos con eso, precisamente, con la suposición. 2 raíz de X por, raíz de 2 por X, perdón, pertenece a B. Eso lo hacemos por suposición de contradicción. Muy bien. Ahora hacemos una adjunción de la hipótesis. ¿Y cómo hacemos la adjunción de la hipótesis? Vamos a adjuntar la suposición, o sea, que va a ser la raíz de 2 por X pertenece a B. Y también vamos a poner la hipótesis, que va a ser 1 partido X pertenece a B. Bueno, entonces, vamos a ver qué más podríamos trabajar acá. Podemos hacer el axioma número 2. ¿Qué nos dice el axioma número 2? Que si X pertenece a B y que Y pertenece a B, entonces X por Y va a pertenecer a B. Entonces aquí podríamos multiplicar la raíz de 2 por X multiplicado por 1 partido X, que esto solamente va a ser igual a la raíz de 2, pertenece ¿a quién? A B. Entonces ahí ya vamos teniendo esta situación. Pero también podemos dar una, Licenciado, disculpe. dígame. Es que fíjese que no se la está escuchando bien porque no sé si solo yo, pero por ratito se escucha muy cerca y otro rato es muy lejos y casi no se le comprende. Por favor, si me confirman si es así. Yo Yo sí lo lo escucho bien. escucho bien, licenciado. Yo creo que tal vez, yo Yo creo que tal escucho vez bien, es su licenciado. internet. Sí, se le escucha bien, Lick. Muy bien, muchas gracias. Yo Está creo que bien. tal vez será su señal. Puede ser de que tenga bajones, por eso de que se escuche entrecortado. Espero que me haya escuchado ahí. Sí, eso sí se lo escuché. Muy bien. Vale, gracias. No se preocupe. Bueno, podemos hacer algo que habíamos dicho nosotros en un momento y eso lo podemos utilizar en cualquier recurso que es una parte importante que lo quiero mostrar que lo hemos utilizado en otras situaciones. Permítanme que se la... ¿Dónde está para que lo puedan observar? Vamos a ver. Antes. Por idempotencia. Aquí tenemos, miren, que podemos trabajar por esta regla de inferencia que es la de idempotencia. Por ejemplo, si yo tengo 4 pertenece a, entonces 4 pertenece a y 4 pertenece a por idempotencia. Entonces aquí puedo decir lo mismo. Puedo señalar que ya que la raíz de 2 pertenece a B, entonces yo voy a decir la raíz de 2 pertenece a B y que la raíz de 2 pertenece a B. Este sería por idempotencia. Entonces, haciendo esto que tenemos acá, podemos hacer un axioma número 2 nuevamente. Al colocar la raíz de 2 por la raíz de 2, que eso me daría 4 pertenece a B. Perdón, 2 pertenece a B, perdón. Yo ya multiplicando y sin sacar la raíz. 2 pertenece a B, que eso es algo que podemos ir haciendo con tal de ir buscando una situación en este caso. Bueno, ¿qué más podríamos hacer? Podemos hacer una adjunción del axioma 1. Adjunción del axioma 1. Y la adjunción del axioma 1 nos diría que la raíz de 2, que 2 pertenece a B, que 2 pertenece a B porque estamos tomando este, y que 3 pertenece a B. Y por el axioma
número 2, llegaríamos a esto, de que 2 por 3 es igual a 6 y que esto pertenece a B. Pero aquí llegamos a una contradicción. ¿Qué estamos contradiciendo? El axioma número 3. Entonces, como hay una contradicción, es un absurdo, porque estamos, ¿cómo se llama? Contradiciendo un axioma. Entonces, queda demostrado, por lo tanto, la raíz de 2 por X no pertenece a B. ¿Estamos claros con esto? ¿Estamos claros? Llegué bien hasta el paso 3 nada más. Ah, muy bien. Bueno, pero sí se logró entender lo que estuvimos hasta el final. Sí, Lick. Perfecto. Muy bien. Bueno, quiero señalar que entre todos los métodos de demostración está uno en particular que es el que más tal vez se va a escuchar en este caso, que sería la inducción matemática. Bueno, quiero señalar que todas las personas llegan a este tema y voy a dejar de grabar porque quiero compartir algo con ustedes. A mí me daría miedo, dudaría de mis conocimientos. Uno se emocionaría, digo yo. Mire, realmente quiero comentar, Friedrich Gauss es considerado el príncipe de las matemáticas por la genialidad que tiene, por las contribuciones que hizo. Él era demasiado capaz. Me llamaba mucho la atención porque a raíz de leer su historia, sus papás eran académicos en su tiempo. El papá llevaba contabilidad de donde trabajaba. Y resulta que él a la edad de 3 años corrigió una gráfica de su padre que estaba errónea. Y a la edad de los 5 años postula la primera expresión que se utiliza en cálculo integral de la progresión de sumas, ¿verdad? Que es una situación de alto, como lo decía en el video, de alta aritmética. Entonces, las matemáticas tienen muchas disciplinas. Entre las disciplinas están los algebristas, están los dinámicos, o sea, los geómetras. O sea, hay varias disciplinas que se enlazan para poder trabajar. Pero en el caso de Gauss, él fue uno de los que pudo acercarse a tocar varias disciplinas de las matemáticas. Hay un matemático que murió muy joven, que es Galois. Galois, se escribe Galois, pero es Galois. Él muere a los 21 años y él hizo una contribución a la ciencia matemática, tocando todas las ramificaciones de matemática. Entonces, hay grandes mentes. Realmente, pues, es un lujo encontrar a una persona con tanta capacidad. En el caso de por qué enseñé esto, antes de comenzar el tema de la inducción matemática, es porque en matemática, y eso es muy diferente al pensamiento de un ingeniero. Yo recuerdo que en mi primera carrera, como les comenté, era estudiar ingeniería, pero los ingenieros decían, ¿por qué mostrar algo que ya fue demostrado? Entonces, pero para la mente matemática no es así, es importante la demostración. Y por ejemplo, esta situación la vamos a demostrar de la idea que dejó Gauss en esta película y hoy no se me pierdan la plenaria de hoy, que va a ser la importancia de la demostración en la enseñanza de matemáticas.
Entonces, vamos a comenzar a hablar acerca de la inducción. Ya hemos oído varias situaciones de cómo trabajar en estos temas. Hemos visto diferentes métodos de demostración, pero de inducción matemática es una parte importante porque nos ayuda a hacer demostraciones por varias interacciones utilizando varios conceptos matemáticos. Entonces, en la inducción de matemática se utiliza o se empieza a usar por denominar el principio del buen orden. Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a visualizar conceptos importantes para llegar a clarificar diferentes concepciones y llegar primeramente a poder hacer una demostración específicamente. El principio de buen orden nos dice, y tal vez lo voy a copiar acá para que ustedes lo tengan en la parte de PDF que siempre les envío, nos dice que cualquier subconjunto no vacío, voy a ponerlo así, Z de los enteros positivos, contiene un elemento mínimo. En este caso, estamos hablando con frecuencia. Decimos entonces que los enteros positivos es un bien ordenado. Entonces, aquí es importante poder señalar cómo es de que se va a ir trabajando estas concepciones del buen orden. Entonces, aquí se utilizan varias partes para poder señalar y poder hacer una demostración con esto. Lo primero que vamos a señalar es que vamos a decir que sea n, S de n, mejor para ponerlo como un predicado, una proposición matemática abierta, por eso es de que es un predicado, o no solamente una, puede ser que también tengamos un conjunto de proposiciones abiertas. Entonces aquí nos dice que en la que aparece, Teléfono, ten cuidado porque hay un micrófono abierto, una o varias veces la letra, un micrófono, solo voy a apagar los micrófonos, perdón. Alejandro Pocón. Bien, aparece varias veces la variable n. Y esta esta es representada, y es importante señalar que es representada como un entero positivo. Entonces aquí vamos a utilizar las siguientes situaciones. Vamos a ir suponiendo o ir haciendo interacciones de que se cumplan los valores acá de n. Vamos a ir colocando los valores, por ejemplo, n es igual a 1, n es igual a 2, las veces que nosotros queramos llegar a hacerlo. Y vamos a decir, y vamos a demostrar que es verdadera la condición. Teniendo esto, vamos a ir un poco más al abstracto, a generalizar esa situación para colocarlo como un valor k, que en este caso k va a pertenecer a los enteros positivos y que va a ser decidido al azar, y esto por consecuente nos llevaría a ese k más 1 para mostrar, para demostrar por inducción matemática.
Entonces vamos a ir viendo algunos ejemplos para que ustedes puedan ir observando cómo se puede ir trabajando estas situaciones y asimismo, pues, llegar a todo tipo de situaciones donde podamos observar cómo se trabajan estos temas. Solo les pido 2 segundos. Bueno, me disculpo por el tiempito. Entonces, como les digo, aquí estos serían los pasos que tenemos que utilizar para el principio de inducción matemática. Vamos a comenzar con demostrando la idea de Gauss, en este caso, que se mostró ahí. Él señalaba con este tipo de demostración que al multiplicar n por n más 1 dividido dentro de 2, íbamos a tener la sumatoria de los números enteros. Esto lo vamos a hacer por una demostración por inducción. Entonces, lo que nos diría es que 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos hasta llegar a n es igual a n por n más 1 partido 2, que es lo que se estaba demostrando en el ejemplo que se pasó en la porción de la película que les había dicho. Entonces vamos a comenzar señalando, vamos a ir viendo que se cumpla esta condición. Primero señalemos a n que es igual a 1. Ese sería el primer paso. Entonces vamos a comprobar utilizando esta parte que está al final, señalando que 1 por 1 más 1 partido 2, ¿cuánto nos daría? 1 más 1 es 2, dividido entre 2 es 1 por 1 es 1. O sea que si yo sumo la primera cantidad va a ser 1. Probemos con la suma de la segunda cantidad. Entonces aquí sería 2 por 2 más 1 partido 2. Aquí se pueden cancelar estos 2 y 2 más 1 es igual a 3. Miren, si sumamos la primera a la segunda, 1 más 2 me da 3. Y así podríamos llegar haciendo varios ejemplos. Ustedes pueden utilizar 2 o 3 para poder señalar que se cumple esta condición. Vamos a colocar 3 por 3n más 1 partido 2. 3n más 1 es 4 dividido entre 2 es 2 por 3 es 6. Entonces hagamos la suma. 1 más 2 es 3 más 3 es 6. O sea, sí se va cumpliendo esta situación. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿Hay alguna duda? Bien, Lick. Bueno, entonces lo primero que estamos haciendo es generar esta parte de las interacciones para ver que se cumpla esta aseveración. Lo segundo es utilizar lo de K que habíamos señalado acá para volverlo general. Entonces vamos a colocar y vamos a generalizar este aspecto diciendo que 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos, en lugar de n, vamos a utilizar la letra K para señalar que cualquier valor diferente de n o que sea sustituido por n, vamos a tener el mismo resultado. Y por ende, ya que sabemos de que esta es la hipótesis de la inducción matemática, que esta sería la hipótesis, vamos a colocarlo como hipótesis. Entonces vendría el que nosotros utilicemos el K más 1, o sea que después de K, vamos a tener que K más 1. Entonces podemos decir que 1 más 2 más 3 más puntos suspensivos. O sea, si le agregamos otro número más a este que sea consecuente a este, llegaríamos a tener, en lugar de K, K más 1. Acá sería K más 1 más 1 partido 2. Entonces aquí es donde nosotros empezamos a utilizar esta situación para generalizar estos aspectos. Si ustedes se dan cuenta, yo podría buscar la manera de sumar estos valores y pues ver qué situación podríamos llegar para generalizar estos aspectos. Por ejemplo,
A ver, ¿qué podemos ver en esta situación? ¿Qué podríamos ver en esta situación? Pues lo que podemos observar es lo siguiente. Miren, pues, escuchen. Esto es igual a esto. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar esta situación. Porque yo tengo esto. Entonces, puedo sustituir, en lugar de colocar esto, vamos a sustituir esto. Miren, K por K más 1, partido 2, más K más 1. Y esto lo que queremos llegar es que quede esta igualdad. Hagamos una suma de fracciones algebraicas, que va a quedar 2, que es el denominador común. 2 dentro de 2 es 1 por K más 1, nos va a quedar K por K más 1. Y ahora acá 2 dividido entre 1 nos va a quedar 2 y eso lo vamos a multiplicar por esto que tenemos aquí. Esto lo seguimos bajando. K por K nos daría K al cuadrado. K por 1 nos daría K. 2 por K nos daría 2K. Y 2 por 1 nos daría 2. Esto lo continuamos bajando. Vamos a hacer la suma, pero lo vamos a hacer en otra página. K al cuadrado. Y si trabajamos aquí, sería K más 2K, daría 3K más 2, es equivalente a 2, y esto pues nuevamente lo seguimos copiando porque la idea es que lleguemos a esto. Colocándolo por acá. Bueno, ustedes miran que hay un caso de factorización acá. ¿Cuál es el caso de factorización que tenemos aquí? ¿Qué caso podemos observar? De la forma ax cuadrado más bx más c. Va, entonces, X cuadrado, perdón. X cuadrado más bx más c. entonces nos va a quedar K. Dos números multiplicados que nos den 2. 2 y 1. 2 y 1. Por 1. Bueno, entonces aquí podemos resumir esto, porque también tenemos esta expresión aquí, miren. Porque si yo sumo estos dos, me va a quedar K más 2. Entonces llegamos a comprobar esto. Entonces aquí queda demostrado por inducción. Y llegamos a la misma situación que tenemos acá. No sé si está claro. ¿Está claro esto? Sí, licenciado. Sí, sí, sí. Muy bien. Miremos otra progresión aritmética. Otra progresión aritmética nos diría, vamos a demostrarlo por inducción. Los valores elevados la suma de los valores de los impares elevados al cuadrado. 1 al cuadrado más 3 al cuadrado, puntos suspensivos, por 2n menos 1 elevado al cuadrado es equivalente a n por 2n más menos 1 por 2n más 1 partido 3. Bueno, entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Bueno, empezamos a hacer la sustitución. Comencemos viendo si se cumple esto a la hora de interaccionar con esto. Comencemos con n es igual a 1. Entonces, aquí nos quedaría 1. Aquí en lugar de esto colocaríamos 1 también. Acá 2 por 1 más 1. Todo esto partido 3. Entonces, aquí 1 por 2n menos 1 por menos 1 nos da 1. Y acá 2 por 1 más 1, 2 por 1 más 1 nos daría 3. 3 partido dentro de 3 nos daría 1. O sea que si yo sumo el primer valor al cuadrado, me da 1. Miremos el segundo valor al cuadrado. Sería 2. 2 por 2 menos 1. 2 por 2 más 1 partido 2. Partido 3, perdón. Bueno, entonces aquí nos quedaría 2. De una vez trabajemos esto. 2 por 2 es 4, menos 1 es 3. 2 por 2 es 4, más 1 es 5. Entonces aquí podemos cancelar estos valores. Y lo que nos va a quedar esto es el número 10. Bueno,
Hagamos la suma. Sumemos los primeros dos. 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado es 9. 9 más 1 es 10. Miremos para una tercera interacción. Sería 3 por 3, por 2 por 3. Menos 1. 2 por 3 más 1 dividido dentro de 3. Primeramente, ustedes pueden notar que estos dos se pueden cancelar. Entonces, aquí nos quedaría 2 por 3 es 6, menos 1 es 5. 2 por 3 es 6, más 1 sería 7. Y al multiplicar esto nos daría 35. Recuerden que el siguiente número primo sería 5 al cuadrado. Entonces 5 al cuadrado es 25. Y ya sabemos de que la suma de estos dos quedan 10. Entonces 25 más 10 nos da 35. Sí se cumple para los primeros tres. Bueno, entonces vámonos a la parte general. Ya que pudimos demostrarlo con algunos valores, ahora lo vamos a generalizar y colocarlo como hipótesis. Hipótesis de inducción. ¿Y cómo hacemos la hipótesis de inducción? Es ir generalizando esto en lugar de colocar el n, vamos a colocar k, al igual que lo que nosotros tenemos aquí. 2k más 1 partido 3. Bueno, entonces este sería el paso 2 y el siguiente paso es añadirle un k más 1. Entonces esto nos llevaría a lo siguiente. A 1 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y si yo sumo estos valores, llegaríamos al valor que tenemos aquí, que sería 2k menos 1 al cuadrado, más 2 por k más 1 menos 1 al cuadrado. ¿Y esto a qué va a ser equivalente? A k más 1, 2 por k más 1 y menos 1, y 2 por k más 1 más 1. Todo esto dividido dentro de 3. Bueno, se recuerdan que acabamos de colocar esto como hipótesis, entonces podemos sustituirla aquí. Miren, señalar que esto es equivalente a k por 2k menos 1 por 2k más 1 partido 3 más, y podemos hacer esta operación que nos quedaría 2k, 2 por 1 menos 1 nos daría 1 elevado al cuadrado, y esto sería equivalente a k más 1. Vamos a simplificar estas expresiones. 2 por k es 2k. 2 por 1 es 2, menos 1 es 1. Y en el otro quedaría 2k más 3, ¿verdad? Más 3. Bueno, y todo esto se divide dentro de 3. Hagamos una sumatoria de fracciones algebraicas. El denominador aquí sería 3. Por lo tanto, esto se copia tal y como está. Y acá 3 dividido entre 1 es 3, y eso lo multiplicamos por lo que tenemos en esta parte. Esto lo seguimos bajando. Bueno, multipliquemos. Aquí tenemos un producto notable. ¿Qué producto notable tenemos acá? Una diferencia de cuadrados que nos va a quedar 4k al cuadrado menos 1. Y aquí tenemos un trinomio cuadrado perfecto que nos va a quedar el primero elevado al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo elevado al cuadrado. Todo esto partido 3. Esto lo continuamos. Continuemos aquí abajo. Aquí nos quedaría 4k al cubo. K por 1 nos quedaría k. Y 3 por 4k al cuadrado más 4k más... Ah, no, podemos hacer una de la multiplicación de esto. Ay, jolín. Podemos hacer la multiplicación de esto. Solo permítanme. Una vez multipliquemos todo esto por 3. Bueno, entonces aquí nos quedaría 12.
K al cuadrado más 12K más 3. Todo esto partido 3 y esto es equivalente a lo que tenemos acá. Bueno, entonces vamos a copiar y vamos a trasladarnos a la siguiente página. Vamos a copiar. Y esto lo copiamos también. Aquí habría una igualdad. Bueno, miremos qué podemos simplificar. A ver qué podemos simplificar. ¿Cómo nos quedaría esto? Nos quedaría 4K al cubo más 12K al cuadrado más 11K más 3. Todo esto partido 3. Y tenemos que llegar a que nos quede esto. Bueno, aquí no se puede utilizar un caso de factorización, pero sí podemos utilizar otro de los conocimientos matemáticos que hemos ido adquiriendo durante mucho proceso. ¿Qué podríamos utilizar para poder hacer una descomposición de estos valores? A ver, ¿qué se les ocurre? División sintética. Una división sintética, exactamente. Muy bien. Excelente. Entonces, aquí tendríamos 4, para encontrar los factores, 4, 12, 11, 3. Y aquí podemos buscar los posibles divisores, ¿verdad? Los posibles valores que pueden dividir a estos valores que podemos tener acá. Sin embargo, pues por premura, yo voy a colocar -1, voy a bajar el 4. 4 por -1, pues esto me daría -4. 12 menos 4, ¿cuánto nos da? Nos daría 8 por -1, -8. -8, perdón, 11 menos 8, nos daría 3. 3 por -1 me daría -3, y a la hora de operar eso me queda 0. Aquí, ¿qué grado de polinomio teníamos? Era polinomio de grado 3, ahora este va a ser de grado 2. Y aquí ya podemos Pero factorizar. creo, no estoy mal, tu recíproco también creo que sería una raíz, y no estoy mal. ¿Cuál? El recíproco de S menos 1, o Ah, sí, no sí. aplicaría en esto. Sí, no, efectivamente. Es que lo que pasa es que a la hora de igualar esto a -1, yo ya puedo Ya sumarlo. queda una de grado Ya me 2. queda un factor, uno de los 3 Sí, factores. Ajá. luego factorización también. Exacto. O sea que aquí ya tenemos el primer factor, pero aquí tenemos el segundo, que esto ya lo podemos factorizar por trinomio de la forma ax al cuadrado más bx más c. Les voy a pedir que lo factoricen y me digan cuánto les queda. Sí, es 2K más 1 y 2K más 3. Yo lo hago con tijera. No Sería hay- factores 2K por 2K, y en el de 3 sería 3 por 1. Bueno, Y entonces luego sí queda, son las parejas lineales. demostrado por inducción. ¿Estamos claros con esto? Sí, está claro. Perfecto. Entonces, esta sería la parte de inducción, haciendo, ahorita estamos utilizando la progresión de aritmética para hacer demostraciones. Ya hicimos varias. Entonces, voy a detenerme en este momento porque